Siguiendo con el tema de la gráfica de lugares geométricos, tenemos el siguiente concepto que es bastante importante y es el concepto de simetría. Entonces recuerden que nosotros habíamos encontrado que habían ciertas figuras en las cuales se podía de cierta manera reflejar su imagen con respecto a cierta recta. Por ejemplo, esta es una imagen que es la misma que esta. Ahora, teníamos otros ejemplos. Por ejemplo, esta, que llamaremos una elipse más adelante, que observen, se refleja con respecto a esta recta, miren que es la misma, y con respecto a esta recta también se refleja, es decir, con respecto al eje Y y con respecto al eje X. Ahora, también teníamos otras que no simplemente se reflejaban con el eje X y Y, sino que podíamos encontrar una recta mediante la cual nos permitía encontrar que ella era simétrica o que se reflejaba a través de esa recta. Lo mismo pasa acá. Si ponemos esta recta, esta se refleja exactamente igual y no necesariamente son los ejes coordenados. Ahora, teniendo esta visión intuitiva de lo que va a ser la simetría, vamos a dar una definición exacta, que va a ser la siguiente. Vamos a dividir la simetría en dos simetrías, en la simetría con respecto a una recta y en la simetría con respecto a un punto. Vamos a definir primero entonces la simetría con respecto a una recta. Entonces vamos a decir que dos puntos A y B son simétricos con respecto a una recta si esta es la mediatriz del segmento AB. Es decir, vamos a tener lo siguiente, un ejemplo sería el siguiente. Tenemos aquí estos dos puntos A y B y trazamos el segmento AB. Vemos que esta recta L es la mediatriz, es decir, es la perpendicular y pasa por el punto medio. Aquí no pasa lo mismo. Observen que aquí tenemos dos puntos y esta recta N no es la mediatriz de este segmento. O sea que estos dos puntos no son simétricos con respecto a esta recta M. Ahora, pasa lo mismo para esta recta M. Estos dos puntos A y B, trazamos su segmento y vemos que esta no es la mediatriz del segmento AB. Entonces estos dos puntos no son simétricos. Observen que en estos ejemplos dibujamos toda una gráfica y no solo los dos puntos como en este último ejemplo. La simetría que aquí tratamos es de dos puntos. Más adelante veremos que vamos a extenderla a toda una gráfica y diremos simplemente que una gráfica es simétrica con respecto a una recta si todos los puntos tienen su simétrico. Es decir, si para cada punto a un lado vamos a encontrar otro punto al otro lado de la recta, el cual va a cumplir que sea simétrico a él. Ahora vamos a ver la simetría con respecto a un punto. Y nos dice lo siguiente. Dos puntos A y B son simétricos respecto a un punto O si el punto O es el punto medio del segmento AB. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Tenemos dos puntos A y B y trazamos un punto cualquiera O. Ahora, si nosotros tenemos que ese O es el punto medio de este segmento, entonces estos dos valores son simétricos respecto a él. Es decir, se encuentran a una misma distancia. Como lo vemos, ese no es el punto medio. Entonces estos dos puntos no son simétricos con respecto a O. Ahora, si trazamos lo siguiente. Este es el punto A, este el B y este el O. Y si trazamos el segmento AB, más o menos nos queda que ese punto O es el punto medio. Si este O es el punto medio, entonces estos dos son simétricos. Ahora observen que si tomamos uno aquí y uno aquí, digamos C y D, como tienen la misma distancia, también van a ser simétricos. A este punto O, mediante el cual estos dos puntos son simétricos, lo vamos a llamar el centro de simetría.
Lo mismo pasa para el caso anterior, es decir, para la recta. Nosotros vamos a tener que esta recta, mediante la cual estos dos puntos son simétricos, la vamos a llamar eje de simetría. Esto lo utilizaremos más adelante. Ahora vamos a hablar de la simetría de las gráficas con respecto a los ejes coordenados, que como sabemos son rectas. Vamos a tener lo siguiente, que una curva es simétrica con respecto al eje X si para cada punto XY perteneciente a la curva se tiene que X menos Y pertenece a la curva. Es decir, lo siguiente, si tenemos una curva o un lugar geométrico, llamaremos curva para no copiar el nombre tan largo, y tenemos lo siguiente, si nosotros tenemos un punto, por decir este, y trazamos, observen, nos tiene que quedar en la misma X, o sea, entonces trazamos una recta que sea paralela a este eje, para que queden para las mismas X. Y aquí vamos a encontrar un punto también de la curva y observen, va a ser el simétrico, es decir, va a haber la misma distancia de aquí hasta aquí. Recuerden que este punto tiene un valor X, Y y este tiene uno de X, menos Y. Ahora observen, de aquí hasta aquí es de 0 hasta Y, o sea que hay una distancia Y. Y de aquí hasta aquí observen que también hay Y, porque aquí va de 0 hasta menos Y. Pero la distancia es lo positivo, es decir, Y. Ahora observen que para cada punto que pongamos en este dibujo, por ejemplo este, vamos a encontrar otro en la curva que va a ser el simétrico con respecto a esta recta. Es decir, esta recta va a ser mediatriz de este segmento que une esos dos puntos. Ahora pasa lo mismo para este caso. Observen que si nosotros ponemos un punto aquí, vamos a encontrar otro aquí que nos va a hacer que este eje X vuelva a estos dos simétricos. Y además vamos a tener lo siguiente, que como tiene que ser la misma distancia y esto tiene unas coordenadas X, Y, es decir, la distancia hasta este punto es Y, entonces la distancia de aquí hasta aquí también tiene que ser Y. Observen, como este es positivo, este tiene que ser el contrario, es decir, aquí debe ir X menos Y. Lo mismo vamos a hacer ahora para definir la simetría con respecto al eje Y. Pero ahora van a cambiar, ya no van a ser los puntos X, Y que lleven a X, menos Y, sino al revés, lo que va a cambiar son las X. Entonces observemos lo siguiente. Que una curva simétrica con respecto al eje Y, si para cada punto X, Y perteneciente a la curva se tiene que menos X, Y pertenece a la curva. Es decir, lo siguiente, es lo mismo que hicimos para la Y. Es decir, ubicamos aquí un punto y si trazamos esta recta, vamos aquí a encontrar otro punto. Y recuerden, como este punto tiene coordenadas X, Y y esta distancia de aquí es X, la distancia de aquí a aquí también tiene que ser X. Es decir, aquí tiene que ser menos X, Y. Es decir, nos vamos a desplazar una distancia X. Recuerden, este signo no tiene nada que ver con el punto que ubiquemos, simplemente le cambiamos de signo. Ahora pasa lo mismo aquí, este es otro buen ejemplo. Aquí tenemos este punto y este punto. Si este es X, Y, entonces este es menos X, Y. Y eso va a decirnos que este eje, que es el eje Y, va a dejar estos puntos simétricos. Es decir, este eje va a ser la mediatriz de este segmento que une estos dos puntos.